Días, amigos de YouTube y mis suscriptores. Decidí grabar este video con mi voz, humildemente. Primero que todo, eh, yo sé que le va a parecer un poquito aburrido este contenido, pero tienen que prestar atención a medida que le voy explicando, porque en este contenido no le voy a poner texto al video ni nada especificando, porque como ya se habrán dado cuenta, la mayoría de mis contenidos yo muy poco pongo explicación. Bueno, sí las ponía, pero últimamente decidí no hacerlo porque hay mucha gente que ven mis videos y prácticamente piensan que son consejos que no van a servir, pues. El primer tutorial va a ser de cómo resetear el daño de las torres. En ese tutorial, y yo quiero que escuchen este pedazo que les voy a decir, que en ese tutorial solamente les voy a enseñar cómo resetear el daño a las torres. Que ustedes quieran aplicar de forma creativa ese método es, es prácticamente su creatividad. No le voy a decir cómo se puede utilizar de muchas formas, y si piensan adelantar el video, entonces prácticamente yo no les voy a enseñar, porque yo solamente les voy diciendo a medida y no voy a poner señalamiento de nada. Tendrán que escuchar el video con calma porque es un poquito difícil de explicar. Comencemos, vamos a entrar en modo de práctica. Voy a cortar el video. Bueno, ya retomamos el video. Tuve que hacer una pausa porque el video se va a hacer muy largo. Ahora, esto consiste en cómo resetear el daño de la torre. Este es el primer tutorial. Aquí sí lo voy a especificar un poquito. A veces hay mucha gente que le pasa esto. Voy a ponerlo para que no le haga daño. El daño de la torre es acumulativo. Todos lo sabemos. Esto es acumulativo. No hay forma de escapar. Vamos a comprobarlo. Están viendo que es acumulativo. Por mucho que me salga, regresa hasta que tú te alejes cierta distancia. Ahora, este tutorial con las torres tienen una visión 360. Nos vamos a meter. ¿Ves? Tiene una visión 360. Ahí, como ven, la gema está dando vuelta 360. El siguiente truco es que al tú tener una visión 360, la torre identifica al héroe por eso. Ahora, esto es sencillo. Nosotros vamos a hacer lo mismo que hace la torre en 360, pero acá hay dos condiciones que no voy a poner texto, ni voy a poner señalamiento, ni voy a poner una especificación en la pantalla, porque el que es atento y el que mira mi contenido sabe que los contenidos que subo eh, tienen mucha veracidad y los testeos los he hecho. Y vamos a comenzar. Aquí vamos a hacer un giro 360 en esta forma, el circulete. Vamos a tomar de guía la sombra de aquí, la sombra esta de aquí, el borde de la sombra. Ok, me voy a poner aquí porque necesito tener un punto de partida para poder dar el círculo, porque yo tengo que terminar en esta sombra de aquí. Me voy a pegar aquí. Ustedes pueden hacerlo en cualquier parte de la torre como guste, pero decidí elegir este espacio de aquí porque como tiene la sombra, ustedes van a poder distinguirlo fácilmente. Ahora vamos a comenzar. Hacemos un giro. Hacemos un giro al revés. ¿Vieron? Es sencillo. Ahora haremos así. Siempre tienen que mantener fijo este punto de aquí. El secreto está que siempre tienen que parar el héroe en ese punto. Si usted no lo para en ese punto exacto, no les va a funcionar, por mucho que usted se rompa la cabeza. Ahora vamos a hacerlo un giro 360 y termine aquí, ¿o no? Sí, correcto. Esto lo hice sencillito. Ahora vamos a hacerlo nuevamente así. Ay, disculpe.
Disculpen. Y ese es el punto de regreso, ¿correcto? Ahora le vamos a dar rápidamente y ustedes le dan así para atrás, ¿correcto? Ahora le vamos a... ¿Vieron? No quedé en la misma posición, por mucho que ustedes ven, milimétricamente se movió un poquito. Ahora hagámoslo así. No le va a funcionar. Correcto. Ustedes solamente tienen que hacer así. ¿Vieron? ¿Vieron la diferencia? La voy a hacer un poquito más despacio. Bueno, ahí no me salió. Ahí están viendo, lo repetí 2 veces. Ahora, las condiciones son las siguientes. Establecerte en la misma posición que yo estoy ahí. Y la segunda condición, que el personaje quede mirando en la misma posición que el primer torretazo te dio. A donde el primer torretazo termina, ese va a ser tu punto fijado. Y tienes que hacer un círculo 360, así como hice, al revés. Que obvio que hay mucha gente que se van a confundir y usted nada más hace el círculo así 360, es un círculo 360. Esto no tiene nada del otro mundo. Ahora, este método que les estoy enseñando, que ustedes aplíquenlo como ustedes deseen. Eso es creatividad, pero ya les voy a decir que cuesta hacerlo. No se crea que porque me ven haciéndolo fácilmente lo van a poder hacer. De repente les sale, pero no les va a salir todo el tiempo porque tienen que calcular demasiado. Ahora vamos a seguir con el segundo tutorial. Bueno, en este segundo tutorial vamos a dar un poquito de una edición que se tormenta, pero desgraciadamente ha llovido más nerd que cosa mala. Entonces le voy a explicar una pequeña solución para que ustedes usen sin depender mucho de la velocidad de ataque. Hay mucha gente que le gusta meter el agua a daño corrosivo. Cuestión de que para mí esto es algo inútil y le voy a demostrar por qué. Bueno, ya retomamos el video. Ahora, como Ixia sufrió un nerf en el crecimiento de atributos de ataque base, es un nerf muy duro, para no decirlo sinceramente, pero yo les voy a dar la solución. Pueden jugarlo de dos formas. Full enfriamiento, como lo voy a hacer ahorita mismo con esta build. Este va a ser un ítem core que lo va a necesitar el cinturón de trueno y la guadaña corrosión para los sistemares, golpe cazador y ruido maléfico. Como ustedes se fijaron, sistema de asesino full penetración, porque como dice ahorita mismo carece de muchos nerfs, pues tienen que reponer prácticamente que tienen que reponer compensar la falta. Ahora, bueno, voy a quitarme los ítems porque prácticamente no lo voy a poder explicar para que lo hagan. Porque el cinturón de trueno, primero que todo, el cinturón de trueno que da HP y la pasiva es daño verdadero, y el daño verdadero rebota y te da un slow prácticamente, para no decirlo, del 40 al 80%, o sea que esto nada más te da prácticamente el 20% porque te reduce a la mitad los efectos de tirador o mago o apoyo. Con el cinturón de trueno, ¿y por qué preferí hacer una build de incremento? Porque Ixia, vamos a spamear las habilidades como cosas malas, como que no vieron mañana. Ahora observen bien. ¿Están viendo? ¿Vieron cómo se ralentizaron bastante? No sé si lograron apreciarlo, pero los bots están dando vueltas en cuadro, así que no se va a apreciar mucho. Voy a quitarlos.
Ahora vamos a poner nuevamente. Yo voy a cortar el video porque si no se hace muy largo. Mira el bot. Abra tú. ¿Ve? ¿Ve cómo camina? Vamos a esperar. ¿Ves? ¿Ves? Daño verdadero. Eso prácticamente es un slow infinito. Ahora, ¿por qué el cinturón de trueno? Y te lo voy a explicar. Si estás retomando el video. ¿Por qué el cinturón de trueno aquí? Y se lo voy a explicar por qué. Si hay una TF y están los 5, el cinturón de trueno funciona porque en la última ediccia despliega las 6 armas. Las 6 armas van a infligir ralentización como no tiene idea, y por eso que el cinturón de trueno es especialmente para él. Ahora van a ver. ¿Están viendo? Es low como no tienen idea. Ahora, retomando el video nuevamente, tengo que hacer pausa porque si no es muy largo. Le agregué estos dos ítems porque la penetración física fija da mucho daño, y la cazadora de demonios es prácticamente para deletear tanques y combatientes con mucho HP ya en el late. Ahora vamos a ver para que ustedes vean que no voy a meter ítems de velocidad de ataque, solamente con lo que llevo, y van a ver la diferencia. ¿Están viendo? Por eso que incluí la cazadora de demonios en esto. Ahora voy a hacer un corte. Voy a tomar estos últimos minutos para decirle en mi canal si quieren suscribirse, suscríbanse, den like y escriban acá en comentarios. En mi canal tengo videos para desbloquear los FPS. Es un video cortito, hay mucha gente que me cuestionaron sobre eso, pero el procedimiento es 100% legal, ya que lastimosamente Moonton, los desarrolladores se les pasaron por alto esa configuración, esa configuración está bugueada. Si dan su comentario, le puedo hacer yo nuevamente ese tutorial para que desbloqueen los FPS, pero desde ya lo voy a aclarar que los FPS varía dependiendo de la especificación del celular. Eso no es un hack que tú lo vas a meter y te lo vas a desbloquear. Si tu dispositivo no cumple con los requisitos, no te lo va a desbloquear. Voy a hacer el video desinstalándolo y volviendo a instalar el juego, y ustedes van a ver cómo hago paso por paso para que despejen dudas. Si pueden ver en mi canal, hay contenido muy curioso. En realidad sé muchas cosas del juego, pero cosas que muy poco la gente sube a YouTube porque son cosas que tienes que probar, testear y cosas así, y buscar los bugs del juego. Tengo mucho contenido, pero eso lo voy implementando a medida que la gente me lo vayan pidiendo, y espero que le haya sido de su agrado. Suscríbanse, le den su rico like y nos vemos hasta la próxima.